Hola jefe, una limpiadita. Bueno, ¿viste? Ustedes que Sí. salen en la tele. Sí. Oiga, ¿va a subir los sueldos con la nueva constitución o no? Papá, Dime. ¿el derecho de los niños estará en la nueva constitución? Oh, qué buena pregunta, te pasaste. Se discute si la Constitución tocará la independencia del Banco Central. Millones de chilenos a la espera de una nueva carta fundamental. Hace 2 meses teníamos decenas de preguntas con respecto a la nueva Constitución. Ahora tenemos cientos de dudas. Finalmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de...? Los plazos son más o menos rápidos, ¿no? Porque se supone que el próximo año ya se empieza a discutir esto. Claro, en abril tenemos la elección de los convencionales. A mitad de año debería empezar ya a trabajar la convención constitucional. Bueno, estamos listos para empezar a conversar de qué hablamos cuando hablamos de en nuestra nueva reunión. Hace algunos meses estuvimos intentando entrar en términos generales lo que es una constitución, pero ahora queremos entrar en detalle, porque se vienen grandes discusiones y para eso tenemos grandes expertos también. Estamos ahora con Claudio Alvarado, que es, por supuesto, profesor constitucionalista, pero además ha dedicado toda una vida a estudiar esto, gente que se constituyó a partir de la Constitución. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, muchas gracias por la invitación. Oye, quisiera partir por una cosa bien general, siempre es mejor partir de lo general. El tema de somos una nación, somos un país, somos un Estado, ¿cómo se define? ¿Es todo lo mismo eso? Cuando hablamos de estados nacionales o estado-nación, en términos generales, nos estamos refiriendo a la forma de organizarnos políticamente característica de nuestra época, así como existió la polis griega, el imperio. Bueno, los estados nacionales son nuestra forma de organización política, pero dentro de eso hay que distinguir, ¿cierto?, entre estado y nación. Y en la Constitución actual, ¿cómo estamos definidos? Claro, la Constitución actual dice que Chile es un estado unitario, que el estado está al servicio de la persona humana, dice que la soberanía reside en la nación, pero todo esto presupone esa distinción entre estado y nación, que son conceptos muy discutidos. ¿Discutidos por qué? Cuando hablamos de estado, nos estamos refiriendo en particular a un conjunto de instituciones, de órganos que ejercen el poder público, una dimensión institucional. Cuando hablamos de nación, en cambio, el fenómeno es de índole sociológica, las costumbres, las tradiciones, el lenguaje, y este segundo concepto obviamente es muy disputado en países como el nuestro, que tuvieron mestizaje, ¿cierto? Claro, hemos escuchado hablar en la región donde vivimos, aquí en Sudamérica, mucho de esto de la plurinación, una nación como múltiple. ¿Cómo se define eso? Hoy día en nuestra discusión hay dos aristas, ¿cierto? Por un lado, si el Estado sigue siendo unitario o si se convierte en un Estado complejo de índole federal tipo Estados Unidos. ¿Ya? Y después la dimensión más directamente vinculada al trato con los pueblos originarios. Y ahí es la pregunta es si Chile da paso a un Estado plurinacional o más bien de índole multicultural, que son conceptos distintos. ¿Y puede entrar en el detalle de qué es lo que sería que fuese plurinacional o multicultural? Por supuesto, multicultural es algo menos ambicioso, más acotado, que dice relación con un reconocimiento de que en Chile habitan distintas culturas. Ya. En cambio, plurinacional, como fue el caso de Bolivia o Ecuador, que han dado avance en esa línea, es más ambicioso. Es pretender que haya algún tipo de autonomía en cierto territorio de los pueblos originarios. En Chile el caso más emblemático, ¿cierto?, del conflicto que tenemos en la Araucanía con el pueblo mapuche. Quienes dicen que Chile dé paso a un Estado plurinacional quieren que ahí haya algún tipo de autonomía distinta, una diferencia versus nuestra realidad actual, que es el Estado unitario. ¿Y qué pasa en otros países? Estoy pensando no solo en Sudamérica, sino también en el mundo donde esta realidad también se da. Si miramos para el continente, digamos, hacia el lado, hacia los vecinos, vamos a tener que hay estados federales, Argentina, Brasil, en fin, esto es algo que no es Estados Unidos por de pronto, ¿cierto? No es nada tan novedoso, pero en Chile la discusión parece que va más por el lado de cómo nos hacemos cargo del conflicto con los pueblos originarios. Ya. Y ahí entonces tenemos el caso de Bolivia o Ecuador que han dicho que es un estado plurinacional, pero con diferencias. Porque, por un lado, en Chile el conflicto parece más acotado, ¿cierto? Allá los porcentajes de pueblos originarios son mucho mayores. Y después, porque no es tan claro qué es lo que pretenden en Chile las voces que apuntan a que Chile sea un Estado plurinacional.
¿Queremos autonomía territorial? ¿Queremos un Estado unitario en general, pero que en ese caso particular se comporte como un Estado federal? Eso todavía está muy en veremos. Es un interrogante que va a tener que resolverse conforme avance el proceso constituyente. Entrando en detalle, ¿qué nos podría pasar? ¿Cuáles serían los cambios en nuestra vida a los que no estamos viviendo en la zona de la Araucanía de que seamos un país plurinacional? Claro, hasta ahora sabemos que Chile es unitario. ¿Qué significa eso en concreto? Que tenemos un ordenamiento jurídico que se aplica para toda la población en todo el territorio. Eso implica certeza para todos los chilenos o todos quienes vivimos en el país. Si es que Chile pasa a ser un Estado plurinacional, en alguna determinada zona en la que además se pretende cierta autonomía de ese territorio, lo que va a ocurrir probablemente es que en ese lugar se va a pretender que no aplique las reglas, el modo en que nos realizamos, que aplican en el resto del territorio. Y eso puede originar un estatuto particular y además incertezas para el resto de la población según cómo quede regulado. Sí, un conflicto de esa índole en la Isla Pascua durante los últimos meses por un tema de agresión sexual, que decían que en su cultura tenía otro ordenamiento jurídico y ahí se produce entonces un choque. Exactamente, y ese caso muestra que es muy importante que en el momento de regular esto entre las distintas alternativas legítimas, lo que hagamos sea claro, esté muy establecido de manera muy nítida, muy clara, qué es lo que vamos a impulsar, hasta dónde hay autonomía y hasta dónde en cambio no estamos dispuestos a avalarla. ¿Cuáles piensas tú que pueden ser las consecuencias del cambio tal como estamos como nación en la Constitución? Por supuesto. Si es que prima la idea de que Chile reconozca a los pueblos originarios, de que Chile diga que es, por ejemplo, multicultural, pero se queda en la cuestión simbólica, probablemente va a beneficiar la relación con estos pueblos, pero sin cambiar nuestra estructura administrativa. Si en cambio se avanza un Estado plurinacional, en el cual no, este es el peor de los mundos, ¿cierto? Que se diga que se avanza un Estado plurinacional, pero que no quede del todo claro qué significa eso en el caso concreto, ahí vamos a entrar en una duda respecto a cómo se organiza administrativamente, jurídicamente, ese territorio que va a decir, mire, ahí Chile no es tan unitario como estamos acostumbrados. Y podrían generarse más conflictos todavía. Más conflicto, más duda, más incertidumbre. La verdad es que es muy importante que esto quede establecido de modo nítido, claro, inequívoco. Y justamente de eso se trata esta conversación, de, como no sabemos, queremos aclararlo porque van a venir probablemente en muchas áreas dudas parecidas a esta. Te agradezco mucho. Vamos a seguir conversando, tenemos mucho que hablar. Los invito a que entren a portalgremial.cchc.cl. Ahí está toda esta información, lo que hemos conversado y nuevos capítulos que vamos a tener en el futuro para tener claro de qué hablamos cuando hablamos de. Oye, Claudia, y lo otro que quería decir, si es que, por ejemplo, se separara una nación mapuche,